Vamos a recibirlo a él. Sí, Vasco, me está doliendo acá. Ay, Acá en la zona cervical. ay. Ay. ¿Será cervical? ¿Será? Calgia. ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué palabra? La escuchamos poco, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es la cervicalgia? Está Pablo Valdivieso para contarnos sobre esto. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo, buen día, buen chicos. día. ¿Cómo le va? Buen día, bien ¿Cómo acompañado. Viene acompañado mi amiga. Pablo y compañía. Pablito, qué tema, ¿no? Cervicalgia. Se habla poco, pero... Sí, yo he escuchado hablar mucho de la lumbalgia. Claro. Sobre No, la lumbar. cervicalgia, es más, en cada casa hay alguien que tiene problemas en la cervical. O con dolor o sin dolor, pero lo va a tener el problema, porque... ¿Qué es? En realidad a veces se manifiesta con un dolor en la zona de la nuca, Sí. pero no es solo eso, es varios problemas juntos en el mismo segmento de la columna, que es la parte de la nuca, digamos, que empieza a arrastrar un montón de síntomas, que no solamente es el dolor de nuca, sino dolor de cabeza, mareos, acúfenos puede dar, problemas de hormigueos en las manos, calambres, ocasiona un montón de problemas la cervical. Y con las posturas que estamos teniendo hoy en día, que todo el mundo está torcido, con la cabeza para un lado, no se da cuenta, eso retrae algunos músculos que traccionan de la cervical, cambiándole la posición a la cervical. Y eso es lo que empieza a causar una compresión de las arterias, disminuyendo el riego sanguíneo al cerebro. Así que es bastante complicado. Acá en la mía, la vamos a poder ver, no sé si se puede ver la cámara bien, pero estas son las cervicales, hasta acá, son 7. Sí. ¿Ah? Sí. Entonces los músculos llegan acá. Yo traje una imagen, después si las pasan me avisan. Bueno, bueno. Entonces los músculos traccionan, porque a lo mejor tengo yo la cabeza torcida o miro hacia un costado porque tengo la pantalla en un costado, que por ahí le puedo contar alguna historia de algunos pacientes que han descubierto un montón de cosas que no sabían. Entonces los músculos se retraen y cambian la posición de las cervicales. Ah, mira. Al cambiar la posición, esto que no sé si se alcanza a apreciar que está rojo, Sí. es la arteria vertebral. A ver, señalalo de vuelta, Pablo. Esta es la arteria vertebral, se ve rojo. ¿Ah? Déjalo señalado ahí, que ahí está, ahí llegó la cámara, a ver. Esta es la arteria vertebral. ¿Ah? Ajá. Al girar la vértebra, Sí. presiona las dos arterias. ¿Ah? Y son dos arterias que irrigan al cerebro. Sí. Entonces, al presionarla, disminuye el riego sanguíneo y uno puede empezar con dolor de cabeza, mareos, cualquiera de esos síntomas, porque hasta descompostura, porque en realidad, como no está subiendo bien la sangre al cerebro, ya el problema puede pasar por cualquier parte. Entonces, Entonces, simplemente por una mala posición de Sí. tener, por ejemplo, la cabeza ladeada Sí, todo el sí. tiempo sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. El Ah, teléfono celular, viste que a veces uno va caminando y vas así. Eso ¿viste? es Vas con- terrible. Eso es terrible porque tenés así, Es viste que terrible. vas, Es terrible, no te das aparte uno se cuenta. acostumbra a hacerlo Sí. y lo hace siempre del mismo lado. Claro. Entonces involucras siempre el mismo músculo, que al retraerse por estar tantas veces haciendo eso, que se llaman microtraumatismos, Sí. el músculo tracciona sobre la cervical, como mostré recién, le cambia la posición y ahí vienen todos los síntomas. Y esto, pero es muy frecuente. Esa retracción del músculo, como le llamás, se puede dar por esta cuestión de inclinar la cabeza siempre por el mismo lado, por ejemplo, para sostener el teléfono mientras hago otras cosas con las Sí, manos. sí. O se puede dar por un trauma, también un golpe, También. famoso latigazo en un impacto. También, todo eso también. Lo más frecuente es que nosotros estemos en malas posiciones, pero cualquier también golpe, accidentes de auto y todo eso, el músculo se hace como un espasmo en función de protección Claro. y queda retraído. Y si no lo liberas, tira de la vértebra gira y causa el mismo efecto. Solamente el cuello, si cargo cosas pesadas, por ejemplo, de forma simétrica, de un lado más No, y otro también, menos. también me porque puede- los músculos del cuello Claro. también llegan hasta el hombro, como el trapecio y Sí. todo eso. O sea, entonces te tracciona todo. Llevar cosas pesadas o llevar de un solo lado, como hemos hablado, Sí. llevar cosas de un solo lado también me tracciona el cuello. Ahora, alguien me dijo una vez, un colega tuyo, me dice, sí, vos sentís contracturada la zona de las cervicales, Sí. pero en realidad viene de más abajo, ¿no? Y empezó a tocarme la zona de los omóplatos. ¿Sí? Me dijo que de allí nacía la contractura. Puede ¿Es ser. así? Lo que pasa es que hay varios músculos, ¿sí? Entonces puede ser uno que venga de la espalda o uno que vaya nada más que hasta acá. Por ejemplo, los escalenos, que si Sí. está por ahí la imagen, ahí se va a ver bien. El escaleno es un músculo que llega hasta acá, hasta la segunda costilla nada más. Y esos son los que más giran la columna. Ahí están las imágenes. Ahí están las Pablo. imágenes. Bueno, ahí hay varios músculos. Yo saqué varios, porque si no, no se va a entender, porque son muchísimos músculos que llegan al cuello. Para que ustedes vean cómo se inserta, cómo llegan los músculos a las vértebras, y ahí se imaginan cómo puede ir tirando
y cambiando la posición de estas cervicales. ¿Cuánto que influye el uso de almohadas muy altas en esto? en realidad, al O muy dormir, bajas. al dormir debería estar la cabeza en el centro, ¿sí? Lo más en el centro posible, tanto de frente como de costado. Pero Entonces, hay vos- personas que le gusta tener una almohada muy grande, casi que le pecha la cabeza hacia claro, adelante. si me queda la cabeza hacia abajo, me va a rectificar la zona cervical. Como mucho, o sea, no solo con la almohada, sino estoy leyendo un libro, estoy viendo el celular con la cabeza para abajo, los músculos del cuello se me retraen y se rectifica la zona cervical. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, mi problema es que tengo una rectificación cervical. Bueno, lo que hay que hacer es liberar los músculos y volver a darle la curvatura a la columna. Se Claro. puede hacer. Hoy en día, la kinesiología te permita con trabajos manuales volver al lugar la columna, o sea, o por lo menos acercarse a la normalidad. ¿Sí? Que eso es lo que están haciendo hoy los kinesiólogos que se dedican a la parte manual con técnicas específicas. Entonces eso se está haciendo y anda muy bien. En pocas sesiones, en 2 o 3 sesiones, mejorás cosas que a lo mejor... Yo tenía una paciente que me vino a ver y voy a contar esa historia porque va a ser una historia que muchos van a reconocer porque les pasa habitualmente. Donde tenía mucho dolor de cabeza. Entonces las consultas eran primero que el estrés, que los nervios. Entonces tomaba algo para el dolor y resulta que ya llevaba 1 año y medio, 2 años con el dolor. Y todas las consultas, había consultado, le habían hecho resonancia para ver si no era un tumor, que está perfecto, descartemos todo lo que sea peor. Pero al final no había nada que le influyera para tener tanto dolor de cabeza todos los días. Bueno, y me consulta y yo le reviso las cervicales, se tocan las cervicales. ¿Ah? Yo cuando toco al paciente, tocas de un lado que está girada, entonces se toca como duro, ¿sí? Entonces uno dice, mirá el nudo que tengo acá. Yo me acuerdo cuando empecé, hace 26 años atrás, a hacer masaje, yo sentía, digo, mirá el nudo que tenés acá, y yo le tocaba y quería desarmar el nudo, y no era el nudo, es la vértebra que se ha girado. ¿Ah? Entonces, si ustedes se tocan, va a haber alguno que va a sentir de un lado que a lo mejor tiene más duro, pero eso es hueso, no es un nudo. Es el músculo que traccionó sobre la cervical cambiándole la posición. Y al cambiar la posición se tocan las cervicales. Para mí esto, en la parte cervical, a mí me encanta, es apasionante. Yo tengo una especialidad en cervical donde vos vas liberando los músculos y vas enderezando la columna para que deje de comprimir la arteria. Pero entonces, cuando la evalúo a la paciente, veo que de la parte derecha tenía todas las cervicales rotadas hacia la derecha. O sea, tenía una rectificación con rotación de los cuerpos vertebrales. Pero bueno, nadie toca las cervicales. Claro. Entonces, si bien vos podés ver una rectificación en una resonancia o en una radiografía, te quedás ahí. Claro. ¿Qué es lo que pasaba? Ella trabajaba en un banco y trabajaba con una pantalla al costado porque atendía a la gente de frente. Entonces, todos los datos lo cargaba mirando hacia esa pantalla durante 8 años. Estos músculos, que son los escalenos que recién vimos, se retraen, tiran de la vértebra gira y ocasiona esa dolencia. Sí. Entonces me decía ella, pero a mí nadie me lo dijo. Entonces al tocarle la cervical, le libero, se liberan Claro, esos músculos claro. con técnicas, se empuja, se afloja y lo vas liberando. También se puede hacer un automasaje en esos músculos que vos sentís duros y ahí le das moderado, no tiene que ser ni muy fuerte ni muy despacio para que sirva y se va liberando. Y además no irriga sangre bien al cerebro. Claro, ¿no? por la compresión de Claro. las arterias. Por eso es que... ¿Y eso qué complicación puede traer? Que no haya irrigación buena al cerebro. Y en realidad, dolor de cabeza, mareos, acúfenos, que por ahí me dicen todo, no, es el oído. No siempre es el oído. El oído está muy interno y muy sellado. ¿Puede ser el oído? Sí. De 100 pacientes que atiendo con mareos y dolor de cabeza, a lo mejor el 3-4% es el oído. El gran problema es la cervical. Volvemos al caso de esta chica, entonces corregimos la cervical y le dije, vos estás mirando mucho hacia la derecha, ¿qué puede ser? No sé, me dice, a ver, vos trabajás, el monitor ¿cómo está? Hacia la derecha, ahí está, es eso, ¿cuánto hace? 8 años que lo vengo mirando hacia la derecha. Entonces conseguimos un brazo y el monitor lo puso en una posición donde podía atender a la gente por encima y poder mirar el monitor. Claro. Nunca más tuvo dolor de cabeza. Pero así como ese ejemplo hay varios. Yo me acuerdo de un compañero mío de la secundaria, que seguro me va a ver alguno, era alto, así como vos, era un flaco alto y tenía como la cabeza hacia adelante. ¿Ah? Es típico. Entonces, porque es como que el mundo te queda abajo. Claro. ¿Por qué decir es típica? Porque Es porque el mundo está hecho para las personas que miden 1,70 m.
Entonces Claro. vos vas a comprar una mesa o el tipo que te va a poner la mesada en la cocina te la hace a 70 centímetros de altura, ¿no? Porque Sí. entonces vos para lavar los platos en casa tenés que doblar entero. Claro. Y cuando te levantás lo más probable es que te pegues con el mueble de la cocina. Ay, Dios. Porque el Sí, carpintero sí. te hizo el mueble para que llegue el común de las personas. Entonces Claro. cuando vos medís 1,90 m o más de 1,90 m, inclusive te voy a decir un dato. Vos vas caminando por la vereda y las personas altas vamos esquivando ramas todo el tiempo. Claro. Porque claro. hasta los árboles están podados de una manera que pueda pasar una persona Claro, claro, normal. claro. Entonces, Y- bueno, y- siempre lo hablamos otro día acá. Te subís a un micro y las rodillas te pegan, tenés que ponerte cruzado. claro. Te subís a un avión y tenés que estar. Las pidiendo- camas te quedan chicas, Rodo. ¿Tenés camas especiales? ¿Cómo las patas heladas todo el invierno? Porque se te salen los pies, tenés que comprar. Después aparecieron los king esos que miden 2 metros y Claro. entramos. ¿Y qué Pero pa- si no. Me Ay, quedé lo pensando qué quiero. pasó con la cabeza de esa persona alta. Bueno, este compañero, yo tengo Que la va como imagen caída, de él sí. cuando íbamos a la secundaria, de que caminaba con la Claro. cabeza hacia Ay, adelante. pobre, Bueno, sí. después de 35 años, o sea, él viene y me dice, ¿sabes qué? Tengo una protusión en Claro. C3, C4. Ah, claro. Y me dicen, y nadie qué sabe dolor. por qué, porque no he tenido un accidente, Claro. nada. Yo le digo, Claro. yo sé por qué. Porque yo me acuerdo de cómo estaba tu cabeza hacia adelante, al no estar en el eje biomecánico, va desgastando con los años las vértebras, produciendo esa ¿Y protusión. cómo se corrige eso en personas así altas como Eso Rodolfo? se hace corrección postural, se enseña, se liberan los músculos, porque después de un tiempo los músculos mismos no te dejan enderezarte. Claro. Pues todo el mundo te dice, tenés que estar derecho. Y entonces te pones derecho, pero Es un haces fuerza esfuerzo, para estar claro, derecho. No te Claro. sirve. Eso también es una mala postura. Estar derecho haciendo fuerza también es mala postura. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle? Cómo se liberan esos grupos musculares. Al liberarlos, ahí sí podés ponerte derecho y no te va a causar ese traumatismo ahí en las cervicales, que es tan complicado. Tengo una duda, dormir boca abajo, aunque sea sin almohada, ¿es bueno o es malo? Y Porque es muchas complicado porque girás la cabeza veces hacia un girás la costado. cabeza y ¿qué aconsejás vos en ese De costado, dormir de costado. Lo que pasa Boca es que abajo, por lo general, y mejor es no. complicado porque estás con la cabeza y uno de los músculos está retraído y el otro no. Claro. Entonces después cuando te levantás es como que tenés Porque hay muchas el personas duro. con el- ese Un tema. problema grave son los colchones muy blandos o esos que te hacen el pocito en la cama, viste que limpian. Es Sí. un problema porque Ahí tenés que cambiarlo. Ahí te Claro, agarra hay la gente colchón que de dice, vez en "No, cuando". tengo amigos que aman esa cama y dicen, no puedo dormir en otro colchón. O sea, me pones un colchón duro y no pueden dormir, no pueden descansar. Y es cierto, el problema es acostumbrarse al colchón duro, digamos, ¿por qué? Porque eso te está rectificando este problema que has dormido Sí. mal toda la vida. En realidad, Hasta yo que por está. ejemplo, como especialista Sí. en la corrección de la columna, yo te diría, no sé qué colchón es para vos, porque en realidad, si vos pones un colchón muy duro y a las 3 de la mañana te tenés que levantar a descansar, no te está sirviendo ese colchón. Claro. Entonces vos Claro. tenés que ir viendo la densidad. No es fácil A el mí me tema del pasó que colchón. cuando hice el primer cambio de un colchón duro por recomendación de un médico, por mis problemas, me costó un par de noches acostumbrarme, digamos, pero Claro. una vez que me acostumbré, hoy, por ejemplo, no puedo dormir en un colchón que sea demasiado blando. Está bien. Sufro. Sí, sí, porque está porque bien. Claro. como que ayudó Seguro. a enderezar la columna, a tener una corrección de ese tipo. Sí. El dormir bolita. Sí, porque más que ahora Sí, que es se viene el verdad. invierno, por sobre todo uno que uno duerme así como más acurradito. Que ¿es algunas bueno o personas malo? cucharita. No, pero no era el ejemplo, no quería dar ese ejemplo, cucharita, Bueno, no. posición fetal, dice Posición usted. fetal, Sí. para decirlo correctamente. No sea, por favor. bueno, bueno. Claro, está la abuela A mí me alivia viendo. la zona lumbar, eso, no Yo sé le digo a la cervicalgia. gente, vos tratá de dormir y descansar, y preocupémonos por las otras 16 horas que estás despierto con el teléfono, torcida, cruzada, que eso es lo que te va a hacer más mal, porque en realidad ahí vos estás contenida y la gravedad no te está afectando tanto a la cabeza. El problema es cuando vos estás sentada la cabeza para un Claro, costado, claro. ahí sí, porque la gravedad tracciona mucho más que al dormir. Sí. Porque yo te puedo recomendar dormir de costado con una almohada que te abarque el ancho del hombro para que la cabeza esté en el eje y después te diste Claro. vuelta y ya no sabemos cómo estás Lo durmiendo. peligroso es micro semicama de acá a Mar del Plata. Claro, Viste sí, que- sí, ¡Ay, sí, o sí. sea, Tremendo. ahí es Es tremendo. tremendo. Si te Levanta la toca mano el y lechero, pregunto. El lechero agarrate. fuiste. Levanta la mano y pregunto, Sí, Pablo, sí. volviendo al tema de la cervical, que Sí. focalizándonos ahí, ¿no? En las cervicales. Sí. ¿Qué ejercicio o qué movimiento no conviene hacer? No hablo del trabajo de los quiroprácticos. Sí, está bien. No quiero tocar ese tema. Hablo de nosotros, que por ahí nos hacemos movimientos raros con la cabeza, hacemos crujir el Sí, cuello. se podemos hablar. En realidad, uno a veces se hace crujir el cuello, ¿no? Que también es ¿Está la bueno quiropraxia hace también lo mismo y es como que se acomoda y vos sentís un alivio. Bien. El tema es, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer crujir el cuello para sentir un alivio? Porque algo está pasando. Claro. Entonces ahí es donde tengo que trabajar. ¿Qué tengo? Otra vez, los músculos retraídos que me están traccionando
la columna, que me está cambiando la posición y yo con una maniobra quiero volver a meterla. Y Pero vuelvo a preguntarte, yo por ejemplo que hago mucha bici, ¿no? Y siento que voy así con la cabeza medio exigida, la zona cervical es la que más duele después, en mi caso. ¿Qué ejercicio hago después para elongar? ¿Cómo muevo la cabeza para elongar? Podés, primero, el movimiento de la cabeza está bien, que giremos para un lado, para el otro, y después podemos ir estirando, podemos estirar el trapecio, girás para este lado, e inclusive te podés hacer un poquito de masaje en esta zona, o girar, traccionar hacia atrás y hacerte un masaje acá también. Entonces, esos son los principales músculos que hay que liberar. Los de atrás, la nuca, tampoco se baja tanto la cabeza, sino que se trata de estirar, de crecer, y ahí empujar hacia atrás, aflojás, creces, empujás, y ahí se va liberando el músculo. No hay que torcerse todo porque si no estoy torciendo toda la columna, sino que hay que tratar de estirar como creciendo, como haciendo fuerza hacia arriba para que se libere todo eso. Eso te puede ir manteniendo. El tema es cuando la vértebra no está en su lugar, como vos me decís, te haces crujir el cuello y te alivia en el momento, pero después te hace crujir de nuevo y así está todo el tiempo. Eso no te está haciendo bien a lo largo. Lo que tenemos que descubrir es por qué se retrajo el músculo que me sigue tironeando de la vértebra y me la saca del lugar. Perfecto, perfecto. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy, un día más que especial para todos, así que un placer tenerte. Bueno, dale, no, gracias a ustedes, a la gente que quiera consultarme o preguntarme ahí en Instagram como Pablo Valdivieso 70 o también en Facebook como Pablo Valdivieso ProCap. Me pueden hacer consultas sobre todo este tema que es fundamental porque en realidad las cervicales ocasionan muchísimos problemas, más de lo que uno cree. Totalmente. Gracias a vos y a compañía. Dale, Gracias, Pablo. Buen miércoles. Chao. Gracias.